¿Y si te dijera que dos personas que jamás se encontraron en vida cambiaron para siempre la manera en que Occidente entiende el mundo de los espíritus? Allan Kardec, el sistematizador del espiritismo moderno, y Elena Blavatsky, la fundadora de la teosofía, se convirtieron en polos de una disputa silenciosa, casi mística, que resuena hasta hoy. Pero, ¿qué separaba realmente sus visiones? ¿Y será que, detrás de esas diferencias, existe una verdad que ninguno de los dos llegó a revelar por completo? Antes de sumergirnos en esto, piensa en algo simple. Cuando escuchas la palabra espíritus, ¿qué viene a tu mente? Para muchos son almas de seres queridos tratando de comunicarse. Para otros son entidades más antiguas, fuerzas universales que trascienden nuestra comprensión. Kardec y Blavatsky veían mundos completamente diferentes dentro de esa misma palabra. Y es exactamente esa divergencia la que creó una división tan profunda que hasta hoy provoca encendidos debates en grupos espiritualistas y ocultistas. Allan Kardec, nacido Hippolyte Léon Denisard Rivail, era un educador francés metódico, casi obsesivo por el orden y la lógica. Cuando se encontró con los fenómenos de las mesas giratorias en el París del siglo XIX, no se contentó con solo presenciar el espectáculo. Hizo preguntas, catalogó respuestas, probó, y de allí nació lo que llamó espiritismo. Una filosofía que trataba la comunicación con los muertos como un proceso organizado, con leyes, jerarquías espirituales y hasta un objetivo moral para la humanidad. Para Kardec, los espíritus eran, en esencia, seres humanos en diferentes etapas de evolución. Elena Petrovna Blavatsky, por otro lado, era lo opuesto a ese perfil. Nacida en Rusia, viajó por el mundo en busca de tradiciones esotéricas y misterios antiguos. Vivió en la India, estudió con maestros tibetanos, al menos eso afirmaba, y en 1875 fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York. Lo que ella propuso no era una simple comunicación con los muertos. Su visión era más amplia, casi cósmica. Hablaba de maestros ascendidos, entidades suprahumanas que guardaban secretos ancestrales, y de una sabiduría universal que antecedía a todas las religiones. Y aquí surge la primera gran pregunta. Si ambos hablaban de espíritus, ¿por qué parecían estar describiendo realidades tan diferentes? La respuesta está en lo que cada uno creía que somos los humanos. Para Kardec, somos almas en jornada, cayendo y aprendiendo, ascendiendo lentamente hacia la perfección. Para Blavatsky, el alma era solo una capa de algo mucho más complejo. Ella hablaba de planos de existencia, de cuerpos sutiles, de una cadena de reencarnaciones que no solo involucraba a seres humanos, sino a toda la estructura cósmica. Kardec veía el espiritismo como una moral para el futuro. Blavatsky veía la teosofía como la revelación de un pasado olvidado, una herencia oculta que ligaba todos los saberes del mundo. Pero el verdadero punto de fricción no era solo filosófico, era profundamente espiritual. Imagina que estás en una sesión espiritista kardecista. El médium entra en trance y un espíritu de un abuelo o un niño que partió pronuncia palabras de consuelo. Esa es la esencia del espiritismo, la certeza de que nuestros muertos continúan vivos en otro plano y pueden comunicarse trayendo mensajes de esperanza. Ahora, imagina una sesión teosófica a fines del siglo XIX. Allí no había tanto interés en conversar con parientes fallecidos. La conversación era con maestros del Himalaya, con entidades que parecían más dioses que humanos. Para Kardec, eso sonaba peligroso. Y aquí hay un detalle que pocos mencionan. Kardec tenía un cuidado casi obsesivo con la autenticidad de las comunicaciones espirituales. Temía el charlatanismo, pero temía aún más a los espíritus engañadores, aquellos que se hacen pasar por quienes no son. En los textos de Kardec hay constantes alertas. No todo espíritu es confiable y no todo mensaje del más allá debe ser aceptado. Por eso, cuando surgieron relatos de Blavatsky recibiendo mensajes de maestros invisibles, muchos espiritistas miraron con desconfianza. Blavatsky, por su parte, acusaba al espiritismo de ser demasiado limitado. Para ella,
Hablar solo con espíritus de muertos era como contentarse con aprender el alfabeto sin nunca escribir un libro. Decía que los espíritus que se comunicaban en sesiones comunes eran en su mayoría fragmentos de lo que las personas habían sido, cáscaras astrales, residuos, y no la esencia verdadera del alma. Esa afirmación cayó como una bomba. Al fin y al cabo, si Blavatsky tenía razón, muchos mensajes que los kardecistas recibían no venían de quien ellos pensaban. Y es aquí donde la historia empieza a ponerse más tensa. Entre bastidores, había más que una disputa teórica. El espiritismo, con su enfoque moral y racional, estaba ganando adeptos rápidamente en Francia, Brasil y otras partes del mundo. La teosofía, con su misterio oriental y promesas de sabiduría secreta, atraía a intelectuales, artistas y ocultistas. Eran públicos diferentes, pero inevitablemente chocaron. Puedes sentir el peso de esa diferencia. Por un lado, Kardec y sus seguidores insistían en que el mundo espiritual estaba organizado con leyes claras y que el progreso moral era el centro de todo. Por el otro, Blavatsky decía que la realidad era mucho más extraña, más antigua, y que quizás los espiritistas estaban solo arañando la superficie de algo mucho mayor. ¿Y si en el fondo los dos tuvieran razón y se equivocaran al mismo tiempo? Esa pregunta quedó resonando entre ocultistas de finales del siglo XIX. Muchos intentaron unir las dos visiones. Otros eligieron un lado y atacaron al otro. Hay relatos de cartas, artículos y hasta panfletos enteros criticando lo que llamaban simplismo kardecista o fantasía teosófica. Pero la tensión no era solo intelectual, tenía también un lado emocional, casi visceral. Piensa en lo que estaba en juego. Si Kardec tenía razón, cualquier persona podría sentarse a la mesa, hacer preguntas a un médium y recibir respuestas directas de un ser querido. Esto daba consuelo, pero también exigía responsabilidad moral. Los espíritus no estaban allí solo para entretener, sino para guiarnos a ser mejores. Si Blavatsky tenía razón, la comunicación con espíritus comunes era una distracción. El verdadero camino estaba en buscar a los maestros y descifrar los secretos de las eras. Pero, ¿quiénes eran esos maestros? ¿Eran espíritus? ¿Eran humanos vivos? ¿O eran otra cosa, algo que desafiaba cualquier clasificación? Y ese misterio solo aumentaba. Blavatsky decía que recibía cartas de esos maestros que surgían de repente en sus cajones. Los llamaba Mahatmas y les daba nombres: Morya, Kuthumi. Muchos creyeron, otros se rieron, diciendo que todo no pasaba de una invención. Pero el efecto fue poderoso. De repente, la idea de espíritus ganó otra capa. Hasta aquí solo hemos arañado la superficie de esta división. La pregunta que queda es, ¿será que esta disputa era solo sobre conceptos espirituales o escondía algo más profundo, algo que ninguno de ellos se atrevió a decir claramente? Y es justamente eso lo que vamos a empezar a explorar ahora. Para entender lo que realmente estaba en juego, necesitamos mirar más allá de los libros y discursos. La historia entre Kardec y Blavatsky no es solo sobre doctrina, es sobre cómo cada uno veía el papel del ser humano ante lo invisible. Y más que eso, es sobre lo que temían encontrar al atravesar el velo que separa a vivos y muertos. Kardec creía que los espíritus, incluso los más elevados, eran esencialmente como nosotros, algunos más sabios, otros aún presos de vicios, pero todos en una misma línea de evolución. Él los clasificó en órdenes: espíritus inferiores, espíritus buenos y espíritus puros. Esta jerarquía era fundamental porque creaba una especie de mapa moral del más allá. En teoría, bastaba conseguir los consejos de los espíritus más elevados para avanzar espiritualmente. Era un sistema casi como una escuela del otro lado. Blavatsky, sin embargo, tenía una visión mucho menos escolar. Para ella, los maestros con quienes decía comunicarse no eran solo humanos evolucionados, eran algo más. Usaba términos como adeptos, mahatmas, iniciados, pero en algunos momentos sugería que esas figuras trascendían incluso el concepto de espíritu humano.
y eso creaba una duda perturbadora. Después de todo, ¿qué era exactamente lo que hablaba a través de Blavatsky? Esta diferencia sutil pero gigantesca llevó a acusaciones veladas y directas. Los espiritistas decían que Blavatsky estaba siendo engañada por espíritus mistificadores. Ella, a su vez, replicaba que la mayoría de las comunicaciones espiritistas provenían de cáscaras astrales, fragmentos vacíos de personas muertas, casi como ecos, que podían hacerse pasar por quienes no eran. Piensa en el impacto de esto. Imagina a alguien que perdió un hijo y recibió un mensaje en una sesión espiritista, creyendo que era el niño hablando desde el más allá, y luego leer a Blavatsky diciendo que aquello podría ser solo una sombra, una máscara sin alma. No es difícil imaginar el shock, la revuelta, y cuánto eso podría alejar cualquier posibilidad de reconciliación entre las dos visiones. Pero había otro elemento, menos comentado, que agitó aún más este enfrentamiento: Oriente. Kardec construyó el espiritismo basándose en el racionalismo europeo. Sus libros, como el Libro de los Espíritus y el Libro de los Médiums, tienen un tono casi científico, como si fueran manuales. Quería probar que los fenómenos espirituales podían ser estudiados, que había reglas. Blavatsky, en cambio, se sumergió en tradiciones orientales y trajo a Occidente conceptos que, en la época, sonaban misteriosos: karma, reencarnación en términos más amplios, planos sutiles. Esto hizo que la teosofía pareciera para muchos más exótica, más profunda y también más difícil de contestar. ¿Cómo refutas una doctrina que dice tener raíces en templos tibetanos escondidos y bibliotecas secretas del Himalaya? Pero, irónicamente, esa aura de misterio también generó desconfianza. Había acusaciones de fraude, cartas supuestamente forjadas, historias de trucos en sesiones. Al mismo tiempo, la teosofía ganaba seguidores entre intelectuales influyentes, mientras el espiritismo se popularizaba entre personas comunes, especialmente en Brasil, donde encontró terreno fértil. Y aquí hay un punto fascinante. En Brasil, las ideas de Kardec se consolidaron como una especie de religión del consuelo. En cambio, la teosofía se mantuvo más restringida a círculos intelectuales y esotéricos. Pero en el siglo XIX, en Europa, la situación era más equilibrada, y la fricción entre los dos mundos era mucho más intensa. Algo que poca gente sabe es que en los primeros años de la teosofía, Blavatsky y sus seguidores intentaron acercarse a médiums espiritistas. En algunas cartas, ella llega a elogiar ciertos aspectos del espiritismo, pero este cortejo no duró mucho. Pronto comenzaron las críticas, y con ellas un abismo que nunca más se cerró. Y aquí surge una pregunta que casi nadie se hace: ¿será que esta división fue una elección o una necesidad? Quizás, para que el espiritismo tuviera la fuerza de convertirse en un movimiento popular, necesitaba ser simple lo suficiente para ser comprendido y aceptado. Y quizás, para que la teosofía mantuviera su encanto misterioso, necesitaba distanciarse de cualquier cosa que pareciera demasiado accesible. En otras palabras, quizás Kardec y Blavatsky no estaban solo defendiendo creencias, estaban construyendo narrativas, identidades, casi marcas espirituales. Pero había un otro punto que incomodaba profundamente a los espiritistas. Blavatsky hablaba de reencarnación, pero no de la misma manera que Kardec. Para ella, el proceso era mucho más complejo, involucrando ciclos largos, períodos de latencia, e incluso la idea de que no toda alma reencarna inmediatamente. Además, introdujo un concepto intrigante: la posibilidad de que ciertas entidades que se comunicaban en sesiones mediúmnicas no fueran almas humanas en evolución, sino inteligencias de otro orden, no siempre benévolas. Para los kardecistas, esto era visto como confusión o exageración. Pero al mismo tiempo, despertaba un miedo silencioso. ¿Y si algunos mensajes espiritistas realmente no provenían de quien parecían provenir? La propia obra de Kardec, curiosamente, deja cabos sueltos para este miedo.
Él habla de espíritus burlones, frívolos, impostores. Pero en el espiritismo había un método para filtrar esas comunicaciones, un ideal de control universal de la enseñanza de los espíritus. En la teosofía no había este tipo de control. Había confianza en la sabiduría de los maestros y una aceptación de que la verdad espiritual era fragmentada, revelada poco a poco. Esta diferencia de enfoque hizo que muchos vieran la teosofía como un terreno peligroso. Y no eran solo los espiritistas. Iglesias cristianas, periodistas, incluso escépticos se preguntaban, ¿quién hablaba realmente por Blavatsky? Y aquí surge el lado humano de esta disputa. Blavatsky era una figura intensa, polémica, que coleccionaba admiradores y detractores con la misma facilidad. Kardec, por otro lado, tenía un perfil discreto, metódico, casi burocrático. Esto también influyó en la percepción pública. El espiritismo parecía seguro, casi doméstico. La teosofía parecía aventurera, arriesgada, fascinante. Pero no todo era oposición absoluta. En algunos momentos las ideas casi se tocaban. Kardec hablaba de progreso espiritual. Blavatsky hablaba de evolución cósmica. Ambos creían en la reencarnación. Ambos creían que la vida no termina con la muerte. Entonces, ¿por qué la sensación de que estaban en campos tan opuestos? Quizás porque la pregunta más peligrosa no era ¿qué son los espíritus?, sino ¿quién está en control de esta comunicación? Kardec decía, nosotros podemos, con estudio, discernimiento y moralidad, entender y organizar este diálogo. Blavatsky decía, hay fuerzas que eligen lo que nos dicen y no siempre tenemos cómo comprender todo. Esta diferencia de poder es crucial. En el espiritismo, el ser humano tiene más autonomía. Pregunta, los espíritus responden y hay un aprendizaje mutuo. En la teosofía, el ser humano es un aprendiz ante maestros que no siempre lo revelan todo, y esto llevaba a una tensión casi existencial, porque en el fondo, todo buscador espiritual quiere saber, ¿estamos hablando con iguales o con algo que está por encima de nosotros? Esa duda nunca fue totalmente resuelta, y mientras tanto, cada lado seguía creciendo. Sesiones espiritistas llenaban salones. Libros teosóficos circulaban en clubes literarios. La división estaba hecha, pero la curiosidad del público, quizás la tuya también, solo aumentaba. Y cuanto más estudiamos, más percibimos que existe un hilo escondido que conecta todo esto. Un hilo que nos lleva a una tercera pregunta. ¿Y si el verdadero motivo de esta disputa no fuera quién tiene razón, sino qué debe ser escondido y qué puede ser revelado al público? A estas alturas, ya está claro que Kardec y Blavatsky no solo estaban describiendo mundos diferentes, estaban protegiendo visiones distintas sobre hasta dónde nosotros, simples mortales, deberíamos ir en la búsqueda de lo invisible. Pero existe un detalle que pocos comentan y que puede cambiar la manera en que concibes esta disputa. Kardec tenía un objetivo explícito, hacer que el contacto con los espíritus fuera algo seguro. En El libro de los médiums, habla casi como un ingeniero espiritual. Da instrucciones, crea clasificaciones, advierte sobre trampas. La idea es casi reconfortante. Si seguimos las reglas, podemos confiar en lo que recibimos. Pero Blavatsky miraba este tipo de manual y veía ingenuidad. Para ella, el mundo espiritual era más como un océano revuelto que como un laboratorio. Había corrientes, mareas, tempestades, y tratar de organizar esto en un cuadro clasificatorio era, para ella, una ilusión peligrosa. Quizás por eso hablaba de maestros y jerarquías ocultas. Para Blavatsky, la única manera de navegar en ese mar era seguir guías que ya hubieran atravesado las regiones más oscuras. Esto abre un dilema fascinante. Kardec decía, aprende, cuestiona, organiza. Blavatsky decía, confía, sigue, iníciate. ¿Cuál de estos caminos te parece más seguro? Está claro que, en público, cada lado atacaba al otro con argumentos lógicos, pero, entre bastidores, había un miedo más profundo. Algunos discípulos de Kardec temían que la teosofía estuviera abriendo puertas.
a fuerzas que los médiums comunes no podrían controlar. Por su parte, los teósofos pensaban que los espiritistas estaban perdiendo el tiempo, conversando con sombras, gastando energía en mensajes triviales de espíritus que a menudo estaban tan perdidos como los vivos. Y este roce trajo una consecuencia curiosa. Creó una especie de mapa de lo invisible que todavía influye en cómo hablamos de espiritualidad hoy. Mira, en el espiritismo los espíritus son personas sin cuerpo, y el mundo espiritual es casi una extensión de la vida terrenal, solo que más evolucionada. En la teosofía, el mundo espiritual es solo una capa. Existen otras arriba, otras abajo, y no todas tienen que ver con personas. Es casi como si Kardec estuviera describiendo una ciudad y Blavatsky un universo entero. Pero, en el fondo, hay un punto que ambos evitaban mencionar abiertamente. Si existen entidades que fingen ser quienes no son, espíritus mistificadores para Kardec, cáscaras astrales para Blavatsky, entonces, ¿cómo saber en quién confiar? Kardec intentaba resolver esto con el método, Blavatsky con la iniciación. Pero, ¿logró alguno de los dos realmente ofrecer una garantía? Ese es el tipo de pregunta que pocos se atrevían a hacer, porque admitir que no hay certeza absoluta significa aceptar que podemos estar lidiando con algo mucho más ambiguo de lo que nos gustaría creer. Y hay una historia que ilustra bien este dilema. En la década de 1880, la sociedad teosófica estaba en pleno crecimiento. Blavatsky publicaba La Doctrina Secreta, un libro monumental, lleno de términos oscuros y conceptos complejos. Mientras tanto, el espiritismo seguía expandiéndose, especialmente en Brasil, donde las obras de Kardec comenzaron a circular con fuerza. Fue en esa época cuando comenzaron a surgir acusaciones de fraude contra Blavatsky. Cartas supuestamente enviadas por los Mahatmas fueron cuestionadas. Algunos exmiembros alegaron que se usaban trucos para impresionar a nuevos adeptos. El caso llegó incluso a los periódicos y la imagen de Blavatsky quedó manchada. Del lado espiritista, estas denuncias fueron vistas casi como una confirmación. ¿Lo ves? No es seguro confiar en esos maestros invisibles. Pero hay un detalle que la mayoría de las personas ignora. Incluso después de las polémicas, la teosofía no perdió fuerza. Al contrario, se reinventó, encontró nuevos públicos y siguió atrayendo a buscadores que sentían que el espiritismo, por más consolador que fuera, no respondía a todas las preguntas. ¿Por qué? Quizás porque Blavatsky ofrecía algo que Kardec no ofrecía: misterio. Kardec prometía un sistema, un orden, un camino claro. Blavatsky prometía lo desconocido, y para muchos, lo desconocido es irresistible. Y es ahí donde surge la verdadera pregunta que separa estas dos visiones. ¿Qué queremos realmente del contacto con el mundo espiritual? ¿Respuestas claras o nuevos enigmas? Pero esta división no se quedó solo en el plano de las ideas. Moldeó prácticas, tradiciones e incluso cómo diferentes culturas absorbieron estas enseñanzas. En Brasil, por ejemplo, el espiritismo kardecista se mezcló con prácticas locales, influyó en centros, hospitales, obras sociales. Se convirtió en parte del tejido cultural. La teosofía, en cambio, encontró espacio en grupos más pequeños, pero dejó marcas profundas en el esoterismo, influyendo en nombres como Cándido Rondón, Mario Rosso de Luna e incluso algunas corrientes de la Umbanda. En Europa, la teosofía tuvo un impacto más visible entre artistas, escritores y ocultistas, y curiosamente, hasta hoy muchos conceptos de la nueva era provienen más de la teosofía que del espiritismo, incluso cuando la gente ni siquiera se da cuenta. Esta mezcla de influencias crea una paradoja. Aunque divididos, Kardec y Blavatsky acabaron moldeando juntos la forma en que hablamos de espíritu, alma y vida después de la muerte. Pero hay un último punto que necesitamos abordar, quizás el más delicado. Ambos hablaban de evolución espiritual. Ambos decían que la muerte no es el fin. Pero había un silencio, una especie de no dicho en ambas doctrinas. Kardec
Decía que los espíritus están en evolución, pero rara vez hablaba sobre lo que sucede después de que un espíritu alcanza la perfección. ¿A dónde va? ¿Sigue siendo o se disuelve en algo mayor? Blavatsky hablaba de planos y maestros, pero evitaba definir exactamente quién o qué eran esos maestros. ¿Eran humanos que vivieron y evolucionaron? ¿Eran entidades de otra naturaleza? ¿O, como algunos críticos decían, eran solo creaciones del imaginario? Estas preguntas incomodaban porque exponían un punto frágil en ambos sistemas: la falta de respuestas definitivas para lo que está en la cima de esa cadena espiritual. Y quizás sea precisamente este punto frágil el que mantiene el debate vivo hasta hoy. Porque en el fondo, lo que buscamos no es solo entender qué son los espíritus. Lo que buscamos es saber cuál es el destino final de nuestra propia conciencia. Y esa respuesta ni Kardec ni Blavatsky la dieron por completo. Pero hay algo que nos dejaron, un legado que va más allá de la disputa y que, si lo miramos con atención, puede revelar un sentido inesperado para esta historia. Hay algo curioso sobre las disputas espirituales. Al principio parecen batallas de ideas, pero con el tiempo se revelan como espejos de nuestras propias preguntas. La división entre Kardec y Blavatsky no es solo sobre ellos, es sobre nosotros y lo que esperamos escuchar cuando le preguntamos al más allá, ¿qué viene después? En el corazón del espiritismo kardecista existe una promesa casi reconfortante. La muerte no es un fin abrupto, sino un pasaje. Quienes fuimos siguen existiendo, e incluso podemos hablar con los que se quedaron. Esto da sentido al duelo, da un propósito al dolor, crea un hilo de continuidad. Por eso, hasta hoy, millones de personas encuentran consuelo en los mensajes mediúmnicos inspirados en Kardec. La teosofía, en contraste, no ofrece ese tipo de consuelo inmediato. No habla tanto de reencuentros emocionantes, sino de una jornada cósmica. Dice que somos parte de algo mayor, que atraviesa eras y mundos, que el yo que creemos ser quizás sea solo una pequeña parte de lo que realmente somos. Esto no es tan acogedor, pero es profundamente intrigante. En el fondo, estas dos promesas responden a dos deseos humanos diferentes. Uno, el de sentirse cerca de quien partió. Otro, el de entender hacia dónde nos lleva todo esto. Y quizás sin darse cuenta, Kardec y Blavatsky formaron las dos mitades de una misma pregunta. Solo que había un lado menos noble en esta disputa. Durante décadas, las críticas no eran solo filosóficas, eran personales. Los espiritistas acusaban a Blavatsky de charlatanería. Los teósofos veían el espiritismo como ingenuo y simplista. Las dos tradiciones competían por mentes, corazones, mis seguidores, y ahí está un punto importante. Todo mensaje espiritual, en algún nivel, necesita lidiar con lo que va a ser o no revelado. Kardec quería abrirlo todo, sistematizar, traducir lo invisible a algo comprensible, pero para lograrlo, simplificó ciertas partes, dejó otras de lado. Blavatsky quería mantener el misterio. Hablaba de maestros secretos, doctrinas escondidas, verdades reveladas solo a quien estaba listo. Pero para lograrlo, creó zonas grises, áreas en las que nadie sabía exactamente qué era metáfora, qué era experiencia directa y qué era construcción simbólica. Los dos eligieron caminos diferentes, y ambos tuvieron un precio. En el espiritismo, la simplificación ayudó a popularizar la doctrina, pero también generó críticas de quienes pensaban que el sistema era demasiado básico. En la teosofía, el misterio atrajo a buscadores, pero también generó sospechas y acusaciones que mancharon la reputación del movimiento. Pero si nos alejamos de las etiquetas, surge un punto que vale más que cualquier disputa. Kardec y Blavatsky, cada uno a su manera, estaban intentando responder a la misma inquietud. ¿Cómo encontrarle sentido a un universo donde la muerte es inevitable? En el caso de Kardec, la respuesta estaba en el progreso moral, en la certeza de que estamos todos aprendiendo, reencarnando, evolucionando juntos. En el caso de Blavatsky, la respuesta estaba en una visión mayor, casi vertiginosa, de que somos piezas de algo cósmico,
de una historia que comenzó mucho antes de nosotros y va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y quizás sea exactamente por eso que incluso en oposición se complementan. Porque si te apoyas solo en Kardec, el mundo espiritual parece cercano, pero demasiado predecible. Si te apoyas solo en Blavatsky, el mundo espiritual parece grandioso, pero demasiado distante. Juntos nos recuerdan que necesitamos tanto el consuelo como el misterio. Pero hay un último detalle, uno que rara vez se discute. En los últimos años de su vida, Blavatsky estaba cansada. Las polémicas, las acusaciones, la salud debilitada, todo eso pesaba. Llegó a decir que, si pudiera, preferiría nunca haber fundado la Sociedad Teosófica. Kardec, por su parte, murió de forma repentina, en 1869, sin imaginar que su trabajo alcanzaría proporciones tan gigantescas. Y esto nos lleva a una pregunta casi incómoda. ¿Realmente tenían todas las respuestas que prometían? ¿O acaso, en el fondo, también estaban tanteando en la oscuridad, intentando traducir experiencias que ni ellos comprendían por completo? Si lo pensamos bien, esta duda no disminuye su importancia. Al contrario, los hace más humanos. Muestra que detrás de los libros, de los títulos y de las doctrinas, había personas lidiando con el mismo misterio que nosotros enfrentamos. Y es eso lo que quizás explique por qué, más de un siglo después, todavía hablamos de Kardec y Blavatsky. No porque uno venciera al otro, sino porque entre los dos nos dieron un mapa incompleto. Y los mapas incompletos son los que más nos impulsan a seguir caminando. Y quizás sea ese el punto más importante de este video. Cuando escuchas Allan Kardec, quizás pienses en disciplina, método, consuelo. Cuando escuchas Elena Blavatsky, quizás pienses en misterio, riesgo, secretos. Pero en el fondo, lo que ambos nos dicen es que no se puede dejar de preguntar. Y es por eso que, mientras haya alguien mirando al cielo y preguntándose ¿qué hay después de esto?, esas dos voces seguirán resonando. Ahora, piensa un instante, ¿cuál de esas voces te habla más fuerte? ¿La que busca respuestas claras o la que acepta sumergirse en lo desconocido? Esa es la pregunta que queda, y es también la invitación a seguir explorando juntos. Si esta inmersión tuvo sentido para ti, si te trajo nuevas preguntas o respuestas que no esperabas, suscríbete al canal y deja un me gusta. Así, continuamos esta conversación y mantenemos vivo ese hilo invisible que conecta a los vivos, a los muertos y a los que aún vendrán.